participar. El nombre denominado de participantes o la denominación que se les da de participantes es justamente por ese sentido. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo que necesito, es que de repente compartamos para ir ingresando en confianza, porque esto se trata de algo paulatino. No es que hoy vamos a resolver, mañana resolvemos, o cuando tengamos la siguiente clase, solamente resolver y ya está. No se trata de eso, sino que ustedes tienen que ganar la confianza y entender que este examen que van a rendir es simplemente eso, un examen. No hay nada extraordinario en él. Lo que sí tienen que tener es justamente la confianza para dar solución a estos problemas. El examen, dependiendo del nivel al que ustedes accedan, puede ser o sumamente complejo o sumamente engañoso. Entonces, a ver, vamos a ver. Están 48 participantes en este momento. Vamos a preguntar primero a una dama y posteriormente a un caballero algunos elementos que yo necesito saber. ¿De qué creen que, o a qué creen que hace referencia matemática, por ejemplo? Es lo primero que me gusta preguntar y que a partir de eso también vamos a ir y continuando con este desarrollo. A ver, Lady Peñaranda, ¿sí anda? La idea, ya les he mencionado, es que participen, ¿no? Lady, ¿cómo está, Lady? Buenas noches. La consulta. eh, ¿Qué estudia matemática? ¿Qué es lo que la matemática nos permite? Así, ¿qué es lo que la matemática nos permite determinar desde su punto de vista? Lady, no está. A ver, de los 48, ¿hay alguien que tal vez quiera participar? Bien, no nos olvidemos que estos talleres justamente están hechos para que ustedes fortalezcan sus capacidades, ¿no es cierto? O sea, no las van a desarrollar. Ya lo han desarrollado durante toda su formación primaria, secundaria. Sin embargo, sí tienen que ir fortaleciendo estas capacidades a partir del conocimiento que puedan adquirir en talleres, seminarios, algunos cursos y demás. Bueno, para ir adelantando entonces, matemática muchas veces nosotros pensamos que es un área en la que simplemente se centra en la resolución de problemas, ¿no es cierto? De hecho, hay muchos libros que nos enseñan procedimentalmente a desarrollar estos problemas. A partir de un modelo, nosotros planteamos una serie de pasos, resolvemos esos o seguimos esos pasos y prácticamente hallamos o determinamos un resultado. Si en muchos casos uno de estos pasos podemos simplificarlos, podemos omitirlos o podemos dosificarlos. Es muy ya dependiendo de la capacidad de cada persona. Sin embargo, si uno de esos pasos nos equivocamos, por lógica nosotros terminamos cometiendo algún tipo de error en cuanto a lo que hace referencia el resultado del problema. En este caso, para el razonamiento, desde el punto de vista de la matemática, por lo general siempre se piensa o se cree que matemática es solamente eso. Es un área donde nosotros aprendemos a resolver problemas, pero no lo es. Por favor, a los colegas Álvaro, si podrían dejar de jugar con el... Muy bien, muchísimas gracias. Bien, les mencionaba entonces el punto.
es que en la matemática no solamente nos enseña eso, ¿no? La resolución de problemas, sino también aprendemos a justamente reconocer patrones. Entonces, vamos a ver esa situación y tratar de analizar algunos problemitas bastante básicos para ir como introducción. Ya posteriormente, en las siguientes sesiones, nos vamos a dedicar específicamente a eso, pero esperemos que la participación sea mucho más amplia, ¿no? Por parte de todos los que están presentes. Entonces, razonamiento lógico matemático y algunos ejercicios planteados que vamos a desarrollar el día de hoy para justamente tomar algo de introducción a lo que va a ser este curso, se podría decir, con miras al rendimiento que puedan tener en cuanto a lo que es el examen de ingreso a las SFENS y a las unidades académicas. Bien, eh, cuando les hacía yo la consulta en principio de qué es para ustedes la matemática o qué aprendemos de la matemática en todo caso, si ustedes le hacen la pregunta a sus estudiantes, por ejemplo, aquellos que de repente ya han ejercido o de repente están trabajando de alguna forma, siempre hay personas que ya trabajan en el ámbito del magisterio en unidades educativas privadas y quieren ingresar, ¿no es cierto? O quieren eh, optar a un cargo con un ítem, pero en el ámbito de la docencia, muchos de nosotros siempre hacemos estas consultas, ¿no? ¿Qué es matemática? ¿Qué estudia la matemática? Etcétera, etcétera. Siempre le preguntamos eso a nuestros estudiantes. Y la mayoría de los estudiantes responden que es una área que les enseña, una materia que les enseña a hacer operaciones, a resolver problemas y cosas. Pero cuando hablamos del razonamiento lógico matemático, ya estamos hablando de una capacidad que desarrolla justamente esta área en los estudiantes. Entonces, el razonamiento lógico matemático no es un tema, no es un tema, no es algo que ustedes van a encontrar en un libro y van a decir, tema número 5, razonamiento lógico matemático. Aunque hay algunos que dicen es un tema, no es un tema. El razonar es una capacidad, es una habilidad de las personas propias de cada uno que se puede desarrollar y puede llegar a ciertos niveles. Entonces, razonar es algo propio de la persona. Nosotros razonamos cuando tenemos algún problema o cuando se presenta alguna situación, razonamos cuál va a ser nuestra respuesta a esa situación, ¿no? Razonamos cómo vamos a actuar cuando ocurre algo que directamente influye en eh, qué sé yo, en nuestro día a día. Entonces nosotros razonamos cómo vamos a actuar frente a este problema, cómo vamos a actuar frente a esta situación, etcétera. Eso es razonamiento. Lógico, porque son respuestas que se podría decir, están predeterminadas, ¿no? Entonces, son respuestas que siguen un patrón consecutivo, pero que responden a una serie de pasos encadenados. Es decir, cuando hablamos de lógica, muchas veces el término lógico lo utilizan coloquialmente, ¿no? Vas a salir el viernes, pero lógico, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque se toma por sobreentendido que los viernes es para salir a compartir con algún amigo. Entonces, son elementos predeterminados. La lógica, la razón, es algo propio del ser humano. Es una capacidad que puede tener diferentes niveles. La lógica, si bien es una rama específica, no solo de la matemática, sino también de la filosofía, es una rama que nos permite plantear respuestas, ¿no es cierto? Con la lógica nosotros podemos plantear respuestas a futuro. Y como obviamente estamos hablando del área de matemática, ahí tenemos el razonamiento lógico matemático. Razonar, pensar para plantear respuestas, ¿no? Razonamiento lógico matemático. Entonces, esta capacidad mental que a ustedes la han ido desarrollando desde primaria, han fortalecido eso en secundaria y ahora requieren
de ella para poder dar respuestas a estos problemas que se les plantea en el ingreso del examen, ya sea de las ascensos o las unidades académicas, son básicamente estas capacidades. Es una capacidad mental. Nos permite analizar la información en principio. Leemos, analizamos, ¿no?, la información, discernimos esa información, identificamos patrones. Y es por eso que yo les hacía esa consulta al inicio, cuando les pregunté, Liliana, creo, ¿no? Le pregunté, ¿qué estudia la matemática o qué nos enseña la matemática a nosotros? Un minuto. Bien. Les decía, ¿no? Entonces, cuando yo les había hecho la consulta, por ejemplo, de por qué o qué es lo que estudia la matemática, qué nos enseñaría la matemática, y muchos por lo general piensan a resolver problemas, y en realidad no. Matemática no es solamente un área que resuelve problemas. ¿Es parte de ella? Sí. O sea, resolver ejercicios, problemas, plantear ejercicios, pero también nos ayuda a identificar patrones. La matemática es aquella ciencia que de hecho nos ayuda a identificar patrones, y no solamente patrones geométricos, ¿no? Patrones que están relacionados a la serie de Fibonacci y demás. No, no se trata de eso, sino a todo tipo de patrones, patrones numéricos, geométricos, ¿no? Analíticos, todos esos patrones que nosotros podemos determinar en una serie de ejercicios o problemas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros analizar eso? ¿A partir de la resolución de ejercicios? No, no es a partir de la resolución de ejercicios, porque justamente ese es el punto. Cuando hablamos de razonamiento lógico matemático, no sigue un patrón predeterminado, porque un ejercicio puede tener una característica única y no lo vamos a encontrar en otro, aunque parezca similar. Entonces, ahí está la dificultad de ese problema. Aunque puede parecer algo sencillo, la dificultad está en el patrón que sigue o identificar ese patrón, ¿no? Y al final resolvemos esos problemas utilizando principios lógicos, principios matemáticos o algún procedimiento matemático que ya por lo general ya lo tendrían que tener dominado, porque por ende esos procedimientos lo hemos ido desarrollando y comprendiendo y adquiriendo durante lo que es primaria y secundaria. Entonces, esta habilidad combina tanto el pensamiento crítico como las herramientas matemáticas que al final nos permiten tomar decisiones bien fundamentadas. Y cuando hablamos de herramientas matemáticas, por ejemplo, no es que estamos hablando de calculadoras, ¿no? Sino que estamos hablando de aquellas herramientas propias de la matemática: teoremas, definiciones, lemas, corolarios, axiomas, propiedades, esos elementos, esas son las herramientas matemáticas. Entonces, cuando a veces nosotros decimos una herramienta matemática, lo primero que se nos viene a la cabeza es un ábaco, una calculadora, una regla, un estuche geométrico, un compás, etcétera. Todos esos instrumentos que utilizamos. Pero no es así, esas no son las herramientas. La herramienta matemática son todos estos elementos como los lemas, axiomas, teoremas, teoremas, definiciones, algunos corolarios, etcétera, ¿no? Todos esos. Esas son las herramientas matemáticas. Propiedades, leyes que de alguna forma tienen que quedarse. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es la propiedad más conocida por cada uno de ustedes? A ver, si les menciono, deme dos propiedades que hayan aprendido en secundaria.
A ver, ¿quién puede escribir? Escríbanlo acá en el chat del grupo. Solo dos propiedades. Solo mencionen la propiedad. Aquí en el chat del grupo. Vamos a ver quién es el primero en mencionarnos. Yo he aprendido esta propiedad. O teorema. Teorema o propiedad. Hay 53 participantes. Propiedad asociativa. Excelente. Muy bien. Propiedad asociativa. Uno. Uno más. Fabián nos indica la propiedad asociativa. Y Ivonne nos dice propiedad conmutativa. Perfecto. Ya. Hasta ahí. Primero, ¿cuándo hemos aprendido la propiedad asociativa? ¿Cuál es su primer recuerdo de la propiedad asociativa? A ver, de repente muchos me van a decir tercero de primaria. Cuando en tercero de primaria nuestra profesora nos ha mencionado sobre las propiedades de las operaciones fundamentales, ¿no? De la suma, resta, multiplicación y división. La propiedad asociativa era parte de ellas, ¿no es cierto? Pero también la propiedad conmutativa era parte de estas propiedades que hemos aprendido en tercero de secundaria, en tercero de primaria. Ahora, las mismas propiedades, tanto asociativa como conmutativa, aquí, por ejemplo, ya Fabián ya nos ha dado un ejemplo, se aplican en secundaria, se aplica en secundaria, en el álgebra, como pueden observar en el ejemplo que Fabián plantea, ¿no? Se puede aplicar en el álgebra. Pero esta misma propiedad se puede aplicar en el cálculo diferencial, sí. Y estamos hablando de un segundo semestre de educación superior en el área de ingeniería, donde sí se aplica la propiedad asociativa conmutativa. Entonces, ¿estas propiedades son propias de un nivel? No, son herramientas de la matemática que se utilizan en diferentes niveles. Por eso es importante que ustedes entiendan que una herramienta matemática no es el instrumento como tal, la calculadora y demás, sino las propiedades, los teoremas, las leyes, los corolarios y demás elementos de la matemática que tienen que ir desarrollando y adquiriéndolo durante todo su proceso de aprendizaje primaria y secundaria. Estas propiedades son las que tienen que tomar, o bueno, o recordar, se podría decir. Y como pueden ver, una propiedad no es algo propio o no es únicamente de un nivel de educación. No es solo de primaria, no es solo de secundaria o no solamente es de educación superior, sino que se lo aplica en los niveles que se requiera. Sin embargo, se le da las características del nivel. En primaria, por ejemplo, la propiedad asociativa la trabajamos con números, porque primaria es aritmética, ¿no es cierto? Valores definidos. En secundaria la trabajamos con valores indefinidos denominados variables, que de hecho son solamente letras que nosotros le vamos asignando un valor determinado por detrás, ¿no es cierto? Por eso se denomina variable. Y ya pasando a educación superior, algunos tal vez ya han observado eso, porque hay muchos estudiantes universitarios que también quieren ingresar a la normal de forma complementaria. Y a mí me parece muy bien, yo no le veo ningún problema en ese sentido, en el que, por ejemplo, ellos ven en educación superior ya en el tema de cálculo diferencial o integral, ¿no? Y lo mismo, o sea, las mismas propiedades, obviamente ya con algunas características propias de esa rama de la matemática. Bueno, en ese sentido, la importancia que nosotros tenemos que darle a este elemento, que es el razonamiento lógico matemático, es sumamente fundamental. Y de hecho, nosotros lo utilizamos todo el tiempo, ¿no? Lo utilizamos el día a día, lo utilizamos para nuestras em, actividades prácticas que vamos desarrollando, ya sea a través de una tarea, etcétera. En secundaria ustedes han ido aplicando esto, de repente no
no se dieron cuenta de que estaban aplicando razonamiento lógico matemático, pero en realidad ya lo hacían, ¿no es cierto? Entonces no tenemos ahí un foquito que se prende, en este momento estás aplicando la lógica matemática. No es así, sino simplemente que se hace parte de nosotros y lo vamos aplicando de una u otra manera constantemente. ¿No? Ya sea al ir a comprar a la tiendita, al hacer alguna actividad con los amigos o de repente en las mismas actividades académicas, ¿no? Ahí vamos aplicando todo lo que es este tema del razonamiento lógico matemático. Bueno, ahora vámonos con un primer ejercicio. En este caso, en este sentido, yo necesito, bueno, a partir de la siguiente sesión, vamos a trabajar con una pizarra, es decir, una pizarra digital. En este momento no he podido trabajar con la pizarra digital, pero ya desde la siguiente sesión vamos a estar con la pizarra digital. Así que por eso el día de hoy solamente con las diapositivas los voy a poder acompañar, ya que con el mouse no hago mucho, ¿no? Ahí vamos a ver. Si yo coloco acá, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí con el mouse me es un poquito más difícil dibujar los números y los demás signos que en la, en la tablet. No se preocupen, ya para la siguiente sesión vamos a hacerlo esto mucho más didáctico. En este caso, por ejemplo, les planteo un primer ejercicio. Un ejercicio de probabilidad básica. Infaltable los ejercicios de probabilidades en estos exámenes. Por lo general es donde más se utiliza el tema del razonamiento lógico matemático. Si yo les dijera, por ejemplo, vamos a utilizar en trigonometría, no hay mucho, porque básicamente trigonometría se fundamenta, ¿no? En tablas y se fundamenta en propiedades ya establecidas. Entonces, nosotros en trigonometría, por ejemplo, o para un razonamiento trigonométrico de algunos problemas, simplemente o bastaría con que ustedes sepan de memoria, por ejemplo, los ángulos notables, que se sepan de memoria las funciones, se sepan de memoria ángulos dobles, etcétera, y ya con eso, pues, no tendría ningún problema, o sea, no hay mucho donde razonar en ese sentido, a no ser que se les plantee, por ejemplo, tenemos la siguiente propiedad, eh, determine la demostración correspondiente, pero no se olviden que este es un examen similar a los que dan los maestros al ascenso de categoría. Tienen un tiempo determinado, por lo tanto, cada pregunta que deban de este examen tiene un tiempo. Ustedes no pueden quedarse 10 minutos con una sola pregunta. Eso ya es imperdonable para ustedes, ¿no? No pueden hacer eso, no pueden quedarse con una pregunta mucho tiempo. Ya nos están dando la respuesta. Marcos nos dice, sí, muy bien, ahora vamos a ver eso. ¿Cuál es la situación con este problema? Entonces, para este primer ejercicio, un medicamento nuevo funciona efectivamente, nos dice, ¿no? En 15 de cada 60 personas, en lo que toman el estudio, bueno, toman estudios clínicos. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad porcentual de que el medicamento funcione si decides tomarlo? Entonces, si nosotros decidimos tomar este medicamento, ¿cuál es esa probabilidad de que funcione? Y para ello tenemos algunos elementos o los datos, ¿no es cierto? Nos dice que este medicamento funciona efectivamente en 15 de cada 60 personas. ¿Cuál sería el razonamiento para este problema? Veo que, por ejemplo, acá ya hay varios que están dando la respuesta y nos dicen C, C, C. Aquí ya nos ha planteado Fabián Velázquez el razonamiento, que sería una proporción que es producto de repente de una regla de tres simple, ¿no es cierto? C, C, exactamente. Entonces, la idea es la siguiente. Estos ejercicios que por lo general se presentan en estos exámenes tienen esta estructura y más o menos el mismo nivel, ¿ya? Eh, Sin embargo, la consulta está en esto. Entonces, ¿por qué en muchos casos la mayoría de los estudiantes reprueban este examen o no alcanzan el promedio correspondiente? De hecho, no lo reprueban.
Y eso también ustedes tienen que mentalizarlo y ser muy críticos en ese momento. Es simplemente una cuestión de cupo. Entonces, lo que tienen que hacer es apuntar a la nota o a una de las notas más altas. Ese es el punto de estar dentro de estos talleres. Y de hecho, en ese sentido, siempre hay que ser bastante críticos en esa situación y tomar en cuenta de que todas las actividades que nosotros desarrollemos, ¿no es cierto?, surgen a partir justamente de eso que habíamos indicado. Conocimiento adquirido en nivel primario y secundario. Por ejemplo, estas reglas de tres simple las han ido desarrollando tanto en primaria y la han reforzado en secundaria. Para resolver este tipo de problemas, necesitan sí o sí tener conocimiento de la regla de tres simple. También otros le dicen la regla de la Z, otros le dicen las proporcionalidades, etcétera, ¿no? Pero en este caso, ¿cuál es el razonamiento? Primero, hacen una división, puede ser una división directa, que sería 15 dividido entre 60, ¿no es cierto? 15 dividido entre 60, que sería el 0,25 multiplicado por 100, porque nos están hablando de porcentajes. Y el porcentaje significa por 100. Que el resultado lo vamos a multiplicar por 100. Y multiplicado por 100 nos da 25%. Ese 25%, ¿no? Tenemos un 25% de que el medicamento funcione, si es que decidimos tomarlo. Si decidimos tomar el medicamento, entonces tenemos un 25%. En muchos casos me dicen, ¿cómo podríamos proceder con esa regla de tres? Simplemente decir, si de cada 15, 60, entonces son 60, equivaldría al 100%. 15 equivaldría al porcentaje que nosotros estamos buscando. Sin embargo, la solución más fácil para este tipo de ejercicios es simplemente tomar y dividir acá directamente. Siempre que tenga esta estructura, ese ejercicio, obviamente no los mismos valores, nosotros podemos aplicar ese razonamiento a ese nivel directamente. Hacer una división indicando directamente que 15, ¿no?, dividido entre 60, y obvio como son de repente múltiplos, nosotros podemos hacer esta división. La división por lógica ya ustedes ya lo conocen, como es menor, 0 al cociente, 0, y vamos haciendo la división tranquila. Ya la próxima sesión, cuando tengamos la tablet, yo les vamos a hacer con todo ese procedimiento. Ya ahorita con el mouse, como que se me baila demasiado el cursor. Bueno, qué bien, estamos recordando algunas propiedades y algunos ejercicios simples de razonamiento. Vamos a pasar al siguiente. En este caso, por ejemplo, tenemos un ejercicio número 2. El ejercicio 2 nos dice una división, ¿no? Vamos a dividir un pastel. Pero el desafío en este caso indica lo siguiente: ¿cuál es el número mínimo de cortes rectos? ¿Ya? ¿Cuál es el número mínimo de cortes rectos necesarios para dividir un pastel? Y el pastel es circular, y además debemos dividir el pastel circular en 8 partes iguales, en 8 partes exactamente iguales. Entonces, ¿cuál es el número mínimo? Como opciones disponibles de esto tenemos 1, 2, 3, 4 o 5 cortes. Eso es lo que nos indica. Pero ¿cuál será el número mínimo de cortes? A ver, vamos a ver. Aquí ya están respondiendo algunos. 3 cortes nos dice.
Maricel Saldaña, 3 cortes. Alison Laur, 4 cortes. ¿Alguien más? Álvaro, 4. Emily, 4. Amelia, 2. Kevin, 3. Samsung, 4. Alejandro, 4. Rosemary, 4. Sergio, 4. Y así. Ya. Nayeli, 1. 1 nos dice Nayeli. A ver, Jordan, 4. Diana, 4. Ya. No. Adam nos dice 2. La mayoría va por 4. 4, 4, 4. Ya. 4, 4, 4. Ok, a ver, creo que alguien nos estaba justificando su respuesta. 3 cortes y 2 perpendiculares y uno transversal. Ah, Fabián. A ver, creo que aquí ya nos está, Fabián ya nos agarró con la respuesta. Ajá, pero vamos a explicar eso, Fabián. Muy bien. Bien, la mayoría ha planteado 4 cortes. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que ha sido eso? ¿Saben por qué? Por la imagen. Por lo general, en una pregunta de razonamiento lógico matemático, quien plantea la pregunta siempre va a poner algo, un distractor. A eso denominamos distractor. El distractor lo que hace es brindarnos una idea de la respuesta, o sea, nos brinda ciertos criterios para resolver el problema, pero al mismo tiempo lo que hace es generar confusión. Si ustedes me dirán, pero ¿cómo puede hacer eso? El caso es de que los distractores, si ustedes vieron esto, dicen, ¿no? Ah, sí, son 4, porque aquí tenemos, si el pastel se va a dividir en 8, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y cuál es el número mínimo de cortes? Entonces dirán, son 1, 2, 3 y 4 cortes. Entonces, por eso la mayoría planteó 4 cortes. Bien. Pero eh, los cortes dicen cortes rectos, no necesariamente con un ángulo de 180 grados, ¿no es cierto? Entonces, ese es el truco. Ahí está el problema por el cual generalmente se trabaja estos ejercicios de razonamiento lógico. Y yo hacía mención a una de las respuestas que ustedes habían indicado, porque justamente les está brindando ahí la respuesta. El número mínimo, el número mínimo de cortes es 3, es 3, porque como su compañero ya aquí lo ha planteado, son 2 cortes perpendiculares y uno transversal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave de este razonamiento? Que cada corte puede atravesar partes ya existentes, que no necesariamente significa que no voy a pasar por el mismo corte. Simplemente hacer cortes conforme a los requerimientos que me indica que son cortes rectos. 2 cortes que son perpendiculares porque son ángulos rectos y un corte transversal que divide a los mismos, ¿no? Y que pasa por el mismo vértice.
Entonces, ¿cuál es el número mínimo de cortes que debemos hacer para tener 8 partes iguales? 3. 3 cortes, ¿no? La respuesta. Pero estos cortes deben ser estratégicos. Como su compañero ya les ha indicado, estos cortes siguen justamente esas herramientas matemáticas, que en este caso son geometría. Bien, podemos ver, por ejemplo, perdón, como ya les he mencionado, este tipo de preguntas siempre está acompañado de un distractor. Y el distractor, por lo general, su objetivo es que ustedes se confundan. Al ver la imagen, podemos pensar que el ejercicio, uy, pero aquí la respuesta ya me la está dando. Son solo 4 cortes, ¿no? 4 cortes. Uno, dos, tres, cuatro, listo. Y ahí están los 4 cortes. Y por eso la mayoría planteó 4. Creo que ese ha sido el razonamiento. Algunos que tal vez han planteado 2 ha sido por las transversales, ¿no es cierto? Porque claramente en ningún lado indica de que nosotros no podamos sobre o repasar los cortes. No indica eso. Pero los que han planteado 3 es porque justamente deriva de un razonamiento no solamente de la imagen, sino también de esto que está aquí. A ver, ¿dónde está el resaltado? Cortes rectos. Y no nos olvidemos que los cortes rectos no se relacionan con un ángulo llano, sino con ángulos que pueden tener 90 grados, ¿no? Entonces, a eso, 2 cortes rectos, ¿no? Uno, dos y la transversal. Bueno, vámonos con el siguiente. Ejercicio número 3. Para el ejercicio número 3 es un ejercicio de mezcla. En este ejercicio nos plantea lo siguiente. Un agricultor compra una mezcla de 150 costales en total. La tierra negra y abono orgánico, ¿no? Abono orgánico. Tenemos tierra negra y abono orgánico. La tierra negra cuesta un total de $15, ¿ya? O 15 bolivianos, como quieran, 15. Por costal, solo por costal. Y el abono va a un valor de $25 por costal. El total que pagó, o sea, el total pagado fue de $2.800. Tenemos $2.800. En este caso, en particular, primero tendríamos que definir las variables, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de definir las variables, ustedes tienen que determinar valores a partir de incógnitas. Y esto lo han aprendido, por ejemplo, en secundaria, en segundo, tercero de secundaria, que también ingresan ecuaciones. Segundo, ecuaciones de primer grado con 2 incógnitas. Y tercero, sistemas de ecuaciones, ¿no es cierto? Donde han aprendido 5 métodos para resolver sistemas de ecuaciones, ¿no? Igualación, em, sustitución, ¿qué más? Igualación, sustitución, reducción, el método de Kramer y el método de Kramer o determinantes, y por último el método gráfico, ¿no es cierto? Entonces, 5 métodos en total ustedes han aprendido para resolver estos sistemas de ecuaciones secundaria. En este caso, por ejemplo, como tenemos 2 tipos diferentes de material orgánico, utilizaremos 2 variables. La primera variable X será costales de tierra negra, o sea, X es el número de costales de tierra negra. Y Y es el número de costales de abono, que no sabemos, ¿no es cierto? Sabemos que X costales de tierra negra, Y costales de abono.
Siguiente paso lo trabajamos en forma de ecuación o generamos dos ecuaciones. Primero, que x más y es el equivalente a la mezcla. X más Y es el número de costales de abono de tierra más el de abono es un equivalente a 150 costales. Ese es el total. Y la segunda ecuación a partir de los valores de cada uno. $15 por X, por el número de costales, que en este caso sería 15 por X. X es el número de costales de tierra, por lo tanto al multiplicar tenemos el valor total de los costales de tierra. Más 25, que es el costo de cada bolsa de abono, multiplicado por el número Y, que sería el total de bolsas de abono, nos tendría que dar el total que ha gastado, que sería $2.800. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Para esto, ustedes tendrían que utilizar ahora un método de un sistema, del sistema, ¿no? Para resolver esta ecuación. Entonces, lo primero que ustedes tendrían que hacer es trabajar esto en forma de... creo que algunos ya nos están dando las respuestas por ahí, pero para el resto lo que tendrían que hacer es trabajar esto en forma de un sistema de ecuaciones. X más Y sería igual a 150 y la segunda ecuación sería 15x más, no nos olvidemos que siempre tenemos que ordenar, ¿no? Las ecuaciones tienen que estar en columnas, X, Y y término independiente. 25 Y igual a 2.800. Aquí ya ustedes eligen el método que mejor les guste, no sé, o que les plazca. ¿Qué método más les agrada, no? Por ejemplo, podemos utilizar el método de igualación y reducción, no sé, o reducción o sustitución directamente, ¿no? Para sustitución, por ejemplo, yo tendría que despejar de una de las dos ecuaciones. A esta denominaríamos ecuación número 1, a esta se denomina ecuación número 2, y indicamos, por ejemplo, de la ecuación número 1 despejamos, ¿no? De 1 despejamos... por ejemplo, x, ya, perfecto. Despejando x tenemos que de la ecuación 1 y va a ser igual a 150 menos x, ¿no es cierto? Tendríamos eso. Y de estos 150 menos x, esto lo reemplazamos en la ecuación 2 ahora. Aquí sustituimos y, qué feo se escribe con el mouse, ¿no? Y en ecuación número 2, ¿ya? Reemplazamos esto en 2. Y obviamente tenemos que es 15x y aquí copiaríamos 15x más 25, abro paréntesis y coloco 150 menos x, cierro paréntesis, Dios mío, qué barbaridad. Es igual a 2.800. Listo. Ahora, esto simplemente queda resolverlo. Tenemos una sola ecuación con una variable y ahí resolvemos esa ecuación y despejamos la x y tendríamos el valor de x, ¿no? Una vez obtenemos x, aquí, una vez obtendríamos x, porque acá ¿cuánto nos va a dar? A ver, 15 menos 25, de modo que x nos da... Y vamos a 15, 25 menos, al multiplicar aquí se va a convertir en menos 25, por lo tanto aquí vamos a tener que es menos 10x
Y aquí vamos a tener que multiplicar 25 por 150, lo que nos va a dar 2000, 2800 menos 3750. Y aquí restamos, por lógica nos va a dar negativo, ¿no es cierto? Nos da negativo, y eso va a ser menos 2800, nos da menos, aquí tenemos menos x es igual a 950 negativo, menos 950 y todo eso sobre 10, porque lo que está multiplicando por transposición de términos vamos a pasar a dividir. Se va a 0 y 0, 1 como denominador, no afecta, por lo tanto tenemos menos 95. Pero como ambos son negativos, multiplicamos por el artificio menos 1 a ambos miembros, de modo que tenemos x igual a 95. Ese es el valor de x, ¿no es cierto? Entonces, teniendo el valor de x, lo que hacemos es reemplazar este valor de x en ecuación 1. Entonces, nuevamente, sustituimos x en 1. Reemplazando el valor de x en 1, tendremos 95 positivo más y es igual a 150. Ahora 95 va a pasar a restar y tendríamos que 150 menos 95, lo que nos da 55, ¿no? Y igual a 55 positivo. ¿Listo? Y ahí tenemos estos dos valores. Ahora, nos dice que cada uno ha pagado, tiene en total, ha comprado de Y, que serían los costales de abono, ha comprado 55, y de los costales de tierra negra ha comprado 95 en total, ¿no? 95 de tierra negra y 55 costales de abono. Esas serían las respuestas correspondientes. Entonces, como ven, lo primero para este ejercicio que ha planteado, vamos a ver algunos, nos han dado algunas respuestas, 95 y 55. Perfecto, muy bien. ¿No hay opciones de respuestas? No. De hecho, en este momento no estamos trabajando como opciones de respuestas, ¿no? Sino simplemente estamos haciendo una recapitulación de lo que han ido desarrollando en educación secundaria. De repente no tan a profundidad, pero estamos tratando de recordar algo. Ya más adelante sí, voy a pasar enlaces donde ustedes van a tener que dar respuesta a justamente este tipo de preguntas, de opción múltiple, como si fuera un examen. Pero en este momento lo que estamos haciendo es tratar de recordar y que ustedes entiendan que estas herramientas que hacíamos mención al inicio, ¿no es cierto? Y definíamos herramientas, por ejemplo, estas propiedades, estas, estos teoremas, etcétera, etcétera. ¿No? Estos métodos de resolución, por ejemplo. En este caso, recuerdan esos métodos de resolución que yo les decía. Para sistemas de ecuaciones, ¿cuántos métodos tenemos? Cinco métodos. Y esos cinco métodos ustedes tienen que recordar. Yo he utilizado uno nada más de estos métodos para darle respuesta a este problema. Y por los cinco métodos, por cualquiera de los cinco métodos, los resultados tendrían que ser exactamente los mismos. ¿No es cierto? No tendrían por qué variar. Bueno, vamos a continuar entonces. Permítanme borrar esto.
Ya de la siguiente sesión, tengo entendido que vamos a estar con una tablet, así que vamos a tener más posibilidad de trabajar, como con una pizarra, ¿no? Ok, vamos. La pregunta, ¿cuántos costales habrá y hay en cada mezcla? Ya lo hemos encontrado, ¿no? ¿Cuál era el número? 95 de tierra negra y 55 de abono. Esa es la respuesta correcta. Bueno, vamos a otro ejercicio. Igual de este tipo de ejercicios de cartas, dados, monedas, uy, por Dios santo, ¿cuántos de esos ejercicios no entran en este tipo de exámenes? Siempre, siempre, ¿sabes? Lo más común que van a encontrar son esos ejercicios que van relacionados con probabilidades y con las casuísticas, ¿no? Pero entonces, en este caso, por ejemplo, nos dice patrón lógico con dados, un patrón lógico con dados. En un dado estándar, ¿no es cierto? O sea, un dado no de esos que utilizan para jugar calabozos y dragones que tienen 16 caras, ¿no? No de esos. Un dado común y corriente, como esos que ven aquí en la imagen. Esos dados, ¿cuántas caras tienen? ¿No? Las caras opuestas siempre suman 7 puntos. Las caras opuestas. ¿Ya? Ese es un patrón lógico. Ustedes pueden ir determinando más patrones lógicos en los dados. Y si no me creen, pueden agarrar un dado en este momento y revisar si eso es correcto, ¿no? Siempre es bueno tener dudas, siempre es bueno tener dudas, pero mejor es sacarnos la duda. Así que si ustedes tienen la duda del tema de los dados, agarren el dado y a ver, comprobemos. Las caras opuestas siempre suman 7. En este caso, por ejemplo, si alguien, creo que alguien encendió el micrófono para hablar, alguien tal vez está con el dedo ahí, o con el dado, mejor dicho. Ya, en este caso, por ejemplo, 7 y 6, 2 y 5, ¿no? 7 y 6. Si yo tengo, por ejemplo, oh, perdón, uno y 6, que es 7 y 6, uno y 6. Si yo tengo en un dado, en una cara tengo el 6, en la otra cara, que sería la apuesta, tendría que estar el 1. Entonces, yo sumando estas dos caras opuestas me da 7. Lo mismo pasa con el 2. Si yo tengo en una cara el 2, la cara del lado opuesto tendría que ser 5, ¿no es cierto? 5. Y ahí sumaría 7. Y la otra opción, ¿no? La otra opción sería 3 y 4. 3 y 4. Entonces, si yo tengo 3, por ejemplo, y la cara opuesta tendría que ser 4, por lógica suman 7 puntos. Bueno, hasta ahí está todo claro, ¿no? Pero este es un solo patrón que se da. O sea, es decir, pueden haber muchos otros patrones. Ustedes, si gustan, como ya les he mencionado, pueden ir hurgándole al dado y viendo qué otro patrón podrían detectar en él. Ahora, se nos plantea una situación. Tienes varios dados, no sé, tienes varios dados apilados donde puedes ver algunas caras, pero las otras están ocultas. O sea, las otras caras no se ven. Ahí tenemos en la imagen, ¿no es cierto? Pero sabemos que existe un patrón. ¿Cuál es el patrón? Que las caras opuestas suman 7. Ya. Eso es un patrón que no nos vamos a olvidar más de aquí en adelante. En este caso, en esta situación, tenemos ahí las imágenes, tenemos los dados y nos dice lo siguiente. Observamos las caras visibles, en principio, todas estas caras visibles, ¿ya? Identificamos el número mostrado. Aplicamos la regla del 7. Aplicamos la regla del 7, que sería el lado opuesto suma 7. Y calculamos las caras ocultas.
Entonces, ¿cuáles serán las caras ocultas de este primer dado? Vamos a ver. A ver, ¿dónde está? Aquí. Ya. Aquí tengo una, dos caras ocultas y la que está aquí arriba, aquí abajo, perdón, en la base. Tres caras ocultas. Ahora, ¿cuál es el número que se encuentra en esta flecha? Opuesta a uno. ¿Cuál es ese número? ¿El 6? Seis, muy bien. Aquí tenemos seis. ¿Y aquí? Los veo aquí. Tres, tres. Dos, perfecto, muy bien, dos. ¿Y aquí? Tres. Ahora sí, ¿no? Aquí es tres. Listo. Y ahí ya están las tres flechas. Ahora vámonos con el segundo dado. Para este dado, por ejemplo, tenemos una, dos, tres y vamos a tratar de determinar este que está aquí. Ahí. Porque no se distingue, ¿no es cierto? De la parte superior. Por lógica, por lógica, sabemos que atrás de la cara opuesta de uno es 6. Ya. De igual manera, por lógica, sabemos que si aquí está 3, aquí tiene que ser, o perdón, si Cuatro. aquí está 4, aquí tendría que ser Tres. exactamente. Muy bien. Muy bien. Y ahora, ¿qué números están en las bases? ¿Qué números estarían en las bases? Si aquí es uno, acá es 6, aquí es 3, aquí es 4. Entonces, ¿qué Cinco. número está en la base superior? Inferior. Exactamente. Y como yo puedo distinguir por acá, hay uno, 2, 3 y hay algunos más ocultos de seguro, entonces este tiene que ser 5 y en la parte inferior, en la base inferior, tiene que ser 2. Dos. ¿No es cierto? Perfecto. Vámonos con el siguiente. Para el siguiente, de igual manera, tenemos uno. Bueno, vamos a elegir otro colorcito. ¿Sí? Uno, dos, tres y cuatro. ¿No es cierto? Tenemos ahí cuatro. ¿Cuáles son los números? Empezamos por los opuestos de las caras visibles, siempre por los opuestos de las caras visibles. De acuerdo a la propiedad y por lógica, si aquí tengo 3, este que es el opuesto a 3 tendría que ser Cuatro. 4. Muy bien. Si este es 5, su opuesto será Dos. perfecto. Y ahora, ¿cuáles son los números que quedan flotando? Los opuestos. Exacto, Emily. 6 y uno. Como yo no puedo observar entre dónde está el 1 y dónde está el 6, pero sí tengo referencia, eso sí, tengo referencia, ¿dónde está? Ah, perdón, no va 4 es 3, sí, tiene mucha razón. Hay uno que está atento, ¿no? Yandira, ahí está. Ahora, ¿cuál es la referencia que yo tengo que tomar para saber si abajo va uno o arriba va uno? ¿Será que hay posibilidad o es indistinto? No importa. Solo sabemos que es 6 y uno. O sea, sabemos que ya 6 y uno, pero 6 es arriba o abajo. ¿Cómo puedo yo más o menos identificar si está en la base o en la parte superior?
Uno está en la parte inferior y 6 en la superior. Ya. Uno en la parte inferior y 6 en la superior. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Emily, si hay posibilidad de que nos puedas explicar con el micrófono. Muy buenas noches, profesor. En base a lo que me he dado para dar la respuesta es que por el orden en que tenemos los números 3, 4 y 5. Si observamos los dados ya proporcionados, podemos observar que el número 1 se encuentra en la parte superior del número 5 y en el lateral izquierdo del número 3. Muy bien, excelente, Emily, muy buen razonamiento. Y ella se ha basado en las anteriores respuestas. Entonces, nosotros en muchos casos, por apresurados o por la premura del tiempo, podemos pensar y decir, sabemos que es 6 y uno, no importa el orden, pero sabemos que es 6 y uno, y no es así. En este caso, uno se encuentra en la parte inferior y 6 en la parte superior. ¿Y eso por qué? Por referencia que nos dan las imágenes anteriores al último dado. Como ya su compañera lo ha explicado, nosotros tenemos que buscar esos patrones, porque recuerdan, ¿no? Que al inicio habíamos hablado que en el ámbito de la matemática y específicamente en el razonamiento lógico matemático, no se trata de resolver ejercicios a diestra y siniestra, sino a determinar patrones, a utilizar las herramientas que son estas propiedades, teoremas y demás, en o para la solución de estos problemas. Muy bien. Bueno, lastimosamente el tiempo nos ha jugado mal. Al inicio creo que se nos ha cortado. Les pido una disculpa en esta situación. Esperemos que desde la siguiente sesión no se vuelva a repetir. Me habría gustado quedarme un poquito más, pero tengo otra sesión en posgrado y espero que participen de la siguiente sesión. Ya al final se han animado a participar. Sería bonito que participen desde el inicio, porque de eso se trata esto, que ustedes pierdan ese miedo y que agarren la confianza y ganen mucha confianza para poder dar solución a estos problemas de una manera más ágil, más rápida, pero al mismo tiempo también con mucha más confianza, ¿ya? Entonces, señores, señoritas, les deseo muy buenas noches, que tengan un muy buen descanso. Conmigo será hasta la siguiente sesión. Vamos a cortar situación de los enlaces con la Academia Emprender y ya para la próxima sesión con la pizarrita para poder trabajar más a gusto y no estar haciendo unos números todo torcidos por ahí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y hasta luego. Academia Emprender, muchas gracias por la asistencia. Nos vemos la próxima sesión.